Y esta es una fructífera de las pruebas de la iglesia. Por tanto, con el propósito de que los hijos de Dios se hallen en un estado aceptable ante Él, donde puedan glorificarlo en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios, deben negarse con interés y con celo a complacer su apetito y deben ejercer la temperancia en todas las cosas. Pueden entonces comprender la verdad en su belleza y claridad. Pueden ponerla en práctica en su vida así, por medio de una conducta juiciosa, sabia y recta. No darán a los enemigos de nuestra fe ninguna ocasión para que estos censuren la causa de la verdad. Un lindo pero maravilloso consejo que debemos apropiarnos. Debemos usar la temperancia, la sencillez. Hay en los alimentos más simples las vitaminas y los nutrientes más grandes que uno puede aprovechar en el cuerpo. Y esto puede ser para gloria de Dios. Y tratar de, en lo posible, sujetarse de la mano del Señor todos los días, de esa mano poderosa para poder salir de la tentación de estos alimentos que muchas veces son malsanos, no son ricos, deliciosos al paladar, pero como dice el texto acá, destruye nuestra salud y nuestro cerebro. Efectivamente es un tema también de adoración, ¿no? Adoramos con nuestra mente, de forma racional, y destruir nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro estómago es claramente una evidencia de que nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a seguir avanzando. Como les decía, estamos en una etapa bastante, em, eh, podríamos decirle, contundente del mensaje que estamos estudiando. El ítem 67. Algunos han expresado desprecio por esta obra de reforma y han dicho que era del todo innecesaria. Esta fue una excitación para distraer las mentes de la verdad presente. Han dicho que los asuntos eran llevados a extremos. Los tales no saben de qué hablan, mientras hombres y mujeres que profesan piedad están enfermos desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies, mientras sus energías físicas, mentales y morales se hallan debilitadas debido a la gratificación de un apetito pervertido y al exceso de trabajo. ¿Cómo pueden ellos pesar las evidencias en favor de la verdad y comprender los requerimientos de Dios? Si sus facultades morales e intelectuales se hallan entenebrecidas, no pueden apreciar el valor de la expiación o el carácter exaltado de la obra de Dios, ni deleitarse en el estudio de su palabra. ¿Cómo puede un dispéptico nervioso estar siempre preparado para dar respuesta con mansedumbre y temor a quien le pida una razón de la esperanza que hay en él? ¿Cuán pronto podría una persona estar confundida y agitada debido a una imaginación enferma, ser inducida a ver las cosas con un enfoque totalmente erróneo y por falta de la mansedumbre y la tranquilidad que caracterizó la vida de Cristo, ser inducido a deshonrar su profesión mientras contiende con hombres irrazonables, viendo las cosas desde un alto punto de vista religioso? Debemos ser reformadores cuidadosos para ser semejantes a Cristo. Queridos hermanos, aquí la palabra clave es sabiduría y no irse a ningún extremo. Los extremos son muy dañinos. Aquí la hermana Elena nos habla acerca de que este mensaje muchas veces ha sido tan manoseado, tan llevado a extremos, que claramente los que han utilizado estos escritos, estas verdades, de una forma dura y reprensiva, pero de forma dura hacia la hermandad, hacia los hermanos, ha sido en desmedro de ellos mismos, dado que lo que la hermana Elena ha tratado de darnos a través de este mensaje es que nosotros podamos tener claridad, que nuestra mente esté clara, que no haya entenebrecimiento y nuestras facultades morales y físicas puedan estar alineadas con el cielo. Es más,
Cristo mismo ha mostrado en su ejemplo, en los evangelios vemos, ¿no? Su vida, cómo el Señor llevó una vida, pero hermosa en cuanto a su ministerio y en cuanto a su ejemplo para nosotros. Nosotros no querríamos también seguir ese ejemplo. ¿Por qué entonces nosotros nos llamamos cristianos? ¿No es porque seguimos a Cristo? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Vamos a seguir avanzando. Vi que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado la gran bendición de la luz relativa a la reforma pro salud, para que obedezcamos las exigencias divinas y glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Él. ¿De quién es? De Dios. Y para que finalmente nos hallemos sin tacha delante del trono de nuestro Dios. Nuestra fe nos exige que elevemos la norma y que avancemos. Aunque muchos objetan la conducta seguida por otros reformadores en pro de la salud, ellos mismos, como hombres razonables, deben hacer algo. Nuestra raza se encuentra en una condición deplorable y sufre enfermedades de toda especie. Muchos tienen enfermedades heredadas y sufren en gran manera a causa de los malos hábitos de sus padres y sin embargo siguen en el mismo proceder erróneo con respecto a sí mismos y a sus hijos, que fue seguido hacia ellos. Si son ignorantes con respecto a sí mismos, están enfermos y no saben que sus propios hábitos erróneos les están causando inmenso sufrimiento. Hay solamente unos pocos que hasta ahora han sido despertados lo suficientemente como para entender cuánto tiempo que ver sus hábitos relativos al régimen alimenticio con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. Vi que es el deber de los que han recibido la luz del cielo y han comprendido los beneficios de andar en ella, manifestar un interés mayor por los que todavía están sufriendo por carencias de conocimiento. Queridos amigos y hermanos, tenemos, a Dios gracias, este libro maravilloso que nos ayuda a poder abrir los ojitos. Démonos cuenta, veamos que lo estamos haciendo incluso por nuestros hijos. Quizá a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos hicieron caso omiso, o quizá no conocían este mensaje o no lo tomaron en serio. Tomemos en serio estas verdades. Este tiempo es un tiempo solemne en el que lamentablemente la enfermedad toca nuestras puertas a continuo. No dejemos ni permitamos que la enfermedad a través del dolor, del sufrimiento, podamos tomar estos mensajes y podamos hacerlos propios. Tenemos ahora en este tiempo de tranquilidad poder estudiar, compartir. Más adelante van a haber unos tips también muy lindos para que nosotros podamos hacer práctico estos mensajes, ¿no? Que a lo mejor pues, es mucha letra, como algunos dirían, no, mucho texto, muchas cosas, pero son verdades que nosotros debemos hacer propias para nuestro bien, para glorificar el nombre de Dios. Vamos a seguir avanzando. El título es aquí el efecto sobre la influencia y la utilidad propias. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El ítem 71 dice así, qué lástima es que a menudo, cuando debe ejercerse gran restricción propia, el estómago es llenado con una masa de alimento perjudicial que queda allí para descomponerse. La perturbación del estómago afecta el cerebro. El que come en forma imprudente no se da cuenta de que se está descalificando para dar consejos sabios y para trazar planes para el mejor progreso de la obra de Dios. Pero esto es así. No puede discernir las cosas espirituales. Y en las reuniones de consejo, cuando debe decir sí y amén, dice no. Hace proposiciones muy desatinadas. El alimento que ha comido ha entorpecido su capacidad cerebral. Qué fuerte, ¿no? Eh, alguna vez escuché en una charla médica nutricional en la que manifestaba que el consumo de alimentos densos, ¿no? Proteínas densas, el cuerpo al ingerirlo
sufre porque tiene que utilizar todos los recursos del cuerpo, la sangre se mueve de una forma más agitada, tenemos que tener más recursos para que el estómago digiera y muchas veces ese alimento es digerido no solamente en un día, sino en 2, 3 días dentro del cuerpo, carnes pesadas y duras que tienen que descomponerse en 3, 4 días a veces. Claramente, si el cuerpo requiere más recursos para el estómago, la sangre va a donde se requiere más recursos y el cerebro y todas las partes del cuerpo que también requieren de la sangre para poder funcionar y estar hábil, desmerecen esa cantidad de sangre para poder ir a satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad del estómago. Y es claro, o sea, es científico, es un dato duro. Tenemos que ser sabios y tomar alimentos que el Señor entregó para nuestro bienestar. El siguiente ítem dice así: la complacencia excesiva para consigo mismo le impide al agente humano dar testimonio de la verdad. La gratitud que ofrecemos a Dios por sus bendiciones resulta grandemente afectada por los alimentos colocados en el estómago. La complacencia del apetito es causa de disensión, lucha, discordia y muchos otros males. Se pronuncian palabras impacientes, se realizan actos de falta de bondad, se siguen prácticas deshonestas y se manifiesta pasión. Y todo porque los nervios del cerebro están enfermos por el abuso cometido en el estómago. Los recursos todos que requiere el cuerpo se van al estómago. Y claramente el cerebro queda embotado. ¿No te ha pasado alguna vez que al haber disfrutado de grandes festines en el almuerzo y haberse repetido 2 veces el plato y hasta a veces 3 veces, ¿no? Y después uno termina e incluso le da el postre. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿No se siente cansado y con sueño? Bueno, esto está escrito en 1901, dice aquí en manuscrito 93. Ya en ese entonces, las complacencias del apetito causaban grandes problemas. ¿Y qué más hoy? Que hay modernidad y tantos alimentos procesados y duros de poder digerir. Vamos a seguir avanzando, a no ser que alguien quisiera opinar. El ítem 73, el Redentor del mundo, Jesús, sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta el cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie se deben principalmente a la complacencia del apetito pervertido. Qué claridad en el texto. Dios es Dios. Cristo ya sabía que la complacencia aquí del apetito producía o produciría debilidad física en nosotros, embotaría nuestra mente, nuestros órganos. O sea, ¿qué más claro? El Señor Jesús nos dio un ejemplo. Él, tomado de la mano del Señor, tomaba fuerzas de lo alto para vencer esto que en lo que Adán cayó. ¿Qué más nosotros? O sea, tenemos que seguir este mismo ejemplo. El poder viene de lo alto para poder vencer la tentación de complacer
a los apetitos que están actualmente pervertidos. Debemos tomar esto como un buen consejo, ¿no? Y hacer en obra. Si alguien quiere opinar, está libre de hacerlo, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Hermano, no, perdón, Sí, dele nomás, dele. eh, a veces hay gente que, por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo, duda de la creencia de Dios, o sea, de la existencia de Dios, pero eso quita que Dios exista. No, en ningún caso. O sea, tú puedes creer o no, pero Dios existe igual. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo rey. Asimismo, nosotros de repente podemos pensar de que esto de la reforma pro salud no es para nosotros, que no es bíblico, o que no es aquí, o que no es allá. Lamentablemente, cuando nosotros negamos que debemos hacer un cambio en nuestra vida en relación a nuestra mala alimentación, a nuestras malas costumbres, a nuestros malos hábitos, los únicos perjudicados somos nosotros. Así como cuando negamos a Dios, los únicos perjudicados somos nosotros. Es por eso que es tan importante tomar conciencia de esto, de la necesidad de este cambio. Amén, amén. Sí, justamente. El Señor es tan bueno. Alguna vez decían, ¿no? El Señor deja llover sobre todas las personas, sean buenas o sean malas. El Señor nos da para todos y para todo el tiempo también el oportuno socorro, el oportuno consejo y también a veces la oportuna reprensión. Así que el Señor es soberano y el Señor es bueno. Vamos a seguir avanzando en nuestros ítems, ¿sí? Él dice aquí en manuscritos de 1882, dice así, a todos, especialmente a los predicadores, esto está hablando específicamente a los ministros, ¿no? Especialmente a los predicadores que enseñan la verdad, incumbe la solemne responsabilidad de vencer en lo tocante al apetito. Su utilidad sería mucho mayor si dominasen sus apetitos y pasiones, y sus facultades mentales y morales serían más vigorosas si ellos combinasen el trabajo físico con las actividades mentales. Es un hecho. El ministro debe declinar esta bien intencionada pero imprudente hospitalidad. Aquí está haciendo mención a cuando se le ofrece a las personas, a los ministros, a los pastores, a los laicos, ¿no es cierto?, que van a predicar. Dice, el ministro debe declinar esta bien intencionada pero imprudente hospitalidad, aún en riesgo de una aparente falta de cortesía, y el pueblo debe tener un grado deficiente de verdadera bondad como para no obligarlo a una alternativa semejante. Quizá está cortado erazo, pero el contexto es cuando va a una casa un ministro, un pastor, un laico, y le ofrecen alimentos. Y dentro de esos alimentos, el alimento que le sirven o la vianda está llena de carnes y alimentos grasosos y frituras, qué sé yo, alimentos no sanos, sino no saludables. Entonces el ministro, con mucho cuidado, debe también decir, negarse a consumir esos alimentos. Por eso está ahí ese acápite que faltó incluir. Los hermanos yerran cuando tientan al pastor con alimentos malsanos. De esta manera se han pervertido talentosos y preciosos personas para la causa de Dios. Y muchos, aunque viven, se ven privados de la mitad del vigor y la fuerza de sus facultades. Los ministros, por encima de todos los demás, deben ahorrar las fuerzas del cerebro y de los nervios. Deben evitar todo alimento o bebida que tenga la tendencia a irritar o excitar los nervios. La excitación es seguida de la depresión. La excesiva complacencia entenebrecerá la mente y hará que los pensamientos sean difíciles y confusos. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Claramente esto también aplica a todos nosotros, con mucho tino y sabiduría. Tenemos que también hacerles entender a las personas, ¿no? Cuando nosotros somos invitados, a veces llegamos a la casa de familiares, amigos,
y nosotros hemos hecho nuestra decisión de honrar al Señor con nuestra alimentación, ¿no es cierto? Tenemos que ser sabios y cautos y pedir de lo alto sabiduría para poder decirle a las personas que nosotros estamos por principio de vida y salud evitando alimentos perjudiciales. Entonces, hay que ser también sabios, ¿no? Tampoco tenemos que irnos en las negativas y crear un ambiente denso. No es tampoco la idea. Tenemos que actuar con sabiduría. No sé si alguien quisiera aportar. Vamos a seguir avanzando, si no. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El ítem 75 dice así, por la inspiración del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo insta que todo lo que hagamos, aun el acto natural de comer o beber, debemos hacerlo no para complacer el apetito pervertido, sino con un sentido de responsabilidad. Bien dice el texto, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Cada parte del hombre ha de ser protegida. Hemos de ejercer cuidado, no sea que lo que se lleva al estómago borre de la mente pensamientos elevados y santos. ¿No puedo yo hacer lo que me place? Pregunta alguien, como si estuviéramos tratando de privarlo de un gran bien cuando presentamos la necesidad de comer con inteligencia y conformar todos los hábitos a las leyes que Dios ha establecido. Es un acto de adoración a Dios. Es un acto de negación a uno mismo. Es un acto de amor. Pensémoslos en este sentido más elevado y más sagrado y más santo que el Señor nos permite, ¿no es cierto?, poder tomar este mensaje. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que aquí está muy claro, más claro el agua. Dice así el siguiente ítem. Aprendamos una gran lección. Cuando nos damos cuenta de nuestra relación con Dios y su relación con nosotros, las palabras, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Eso está en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no? Ahí dice esto. Deben grabarse permanentemente en nuestra memoria para que siempre reconozcamos el derecho que Dios tiene sobre nuestros talentos, nuestra propiedad, nuestra influencia, nuestra individualidad personal. Hemos de aprender cómo tratar este don de Dios constituido por la mente, el alma y el cuerpo, para que como posesión comprada por Dios podamos realizar un servicio saludable y grato para Él. Ha estado resplandeciendo la luz sobre vuestra senda con respecto a la reforma pro salud y el deber que incumbe a los hijos de Dios en estos posteros días en cuanto a ejercer templanza en todas las cosas. Vi que estabais entre aquellos que demorarían en ver la luz y en corregir su manera de comer y beber y trabajar. En la medida en que se reciba y se siga la luz, esta realizará una completa reforma en la vida y el carácter de todos aquellos que son santificados por ella. Queridos amigos y hermanos, esto nos da una gran lección. Si lo hacemos para la gloria y honra de Dios, tenemos que primeramente en nuestra mente entender de forma racional. Nuestro cuerpo entero, de pie a cabeza, fue comprado por precio sagrado y santo. Fue hecho por manos sagradas y santas. Fuimos creados en la santidad en Edén y por ende no es nuestro. Cuando entendemos por racionalidad que nuestro ser entero fue rescatado de las fauces del pecado, y por gracia nosotros somos salvos y entendemos que tenemos este cuerpo como templo y habitación de Dios. Y el Espíritu Santo puede albergar y morar en nosotros. Y cuando entendemos eso, hacemos clic en nuestra mente y racionalmente entendemos que no es nuestro, es de Dios. Entonces tenemos que cuidar porque es algo muy sagrado. Vamos a seguir avanzando. Relación con la vida victoriosa. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El ítem 77 dice así: el comer, el beber y vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas, y la prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos, y el hecho de que eran declarados inmundos enseñaba que tales manjares contaminan. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper también el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. El ítem 79, por último, aquí dice: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano, mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Queridos hermanos, como bien decíamos, si algo tendríamos que hacer nosotros de forma racional y sincera, adoración, es tomar estas decisiones que son de vida eterna. Si vayamos a hacer algo, hagámoslo de forma racional, pensando en el gran amor de Dios hacia nosotros y por consecuencia natural, ¿no? Por amor a Dios, no por imposición, no por obligación, no porque el hermano le dijo o porque el pastor le dijo o porque lo leyó, no, donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Y cuando nosotros lo hacemos por amor, todo cambia. Vamos a seguir avanzando. El ítem 84. ¿Cuán numerosos son los que privan de las ricas bendiciones que Dios les reserva en lo que se refiere a salud y los dones espirituales? Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos, para alcanzar su propósito. Creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas personas escudriñan las escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose de la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas 9:23. Sigamos al Salvador de su sencillez y abnegación. Exaltemos al hombre del Calvario por la palabra y por una vida santa. El Señor se allega muy cerca de aquellos que se consagran a Él. Si hubo tiempo cuando fue necesario que el Espíritu de Dios obrase en nuestro corazón y en nuestra vida, es ahora, hoy. Aferrémonos a esta divina potencia para vivir una vida de santidad y abnegación. Queridos hermanos y amigos, es hoy, es el momento. Hoy es el momento, no mañana. Hoy es el momento que nosotros decidamos por el Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos en pos del quien nos amó primero. Vamos, nos estamos privando de bendiciones grandes. ¿Alguien quería comentar adelante? ¿Alguien quería decir algo? Si no, avanzamos. La Hermano, contaminación oral. Sí, hermano, adelante, adelante. en cuanto al número 77, ahí 77, habla sí. de, sí, de comer, beber, vestir. De esto depende, dice el progreso espiritual. Uno de ellos fallamos entonces el campo espiritual, no a progresar. Así que como 15, 12, 13 veces está hablando, vamos a encontrar en los siguientes textos, vamos a encontrar esto en forma seguida bastante. Así que confirma y ratifica muchas veces
comida y bebida, vestido. Así que Amén. hay que tener cuidado de estos tres elementos muy importantes para nuestro progreso espiritual. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Sí, justamente son tres ítems que va a seguir apareciendo en nuestro estudio y se recalca, cada vez se da con eh, más realce, ¿no? A que nosotros tengamos el cuidado, porque esto es testimonio, somos cartitas abiertas para todas las personas, y entonces nosotros tenemos por amor que hacer estos cambios y cuidarnos, porque el Señor quiere que nosotros estemos bien, tanto físicamente como espiritualmente, y esto ayuda y sea el progreso espiritual. Vamos a seguir avanzando, quedamos en el ítem en el ítem que sigue a continuación, la contaminación moral en los tiempos antiguos. El texto está en Romanos 6, 15, 16, dice, entonces, ¿qué? Porque ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. ¿Habremos de pecar sin miramientos? De ningún modo. Saben de sobra que si se ponen al servicio de alguien dispuesto a obedecerle, se convierten en sus esclavos, esclavos del pecado que los llevarán a la muerte, y bien, o bien esclavos de la obediencia a Dios que los restablecerá en su amistad. Qué bonito el texto, ¿no? No queremos ser esclavos de este mundo, queremos ser hijos de Dios, hijos amados. El ítem siguiente dice, la gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó a su concupiscencia hasta que su copa de iniquidad se llenó. Y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. El Señor aquí ejecutó un juicio, hermanos. A veces dicen, ¿no? Como vemos en el Antiguo Testamento un Dios malvado y malo. No, Dios es un Dios justo y misericordioso. Pero cuando creemos que es un Dios justo, Él hace juicios. Y un día nos va a dar también eh, todas esas dudas que a veces, ¿no es cierto?, ponen en tela de juicio al Señor. El Señor los va a aclarar a su debido tiempo. El pecado ha prevalecido desde la caída. Mientras unos pocos han permanecido fieles a Dios, la gran mayoría ha corrompido sus caminos delante de él. La destrucción de Sodoma y Gomorra se debió a su excesiva maldad. Dieron rienda suelta a sus apetitos intemperantes y luego a sus pasiones corruptas, hasta que estuvieron tan degradados y sus pecados llegaron a ser tan abominables que su copa de iniquidad se llenó y fueron consumidos por el fuego del cielo. Justamente acá también vemos una descripción clara y neta de cómo el hombre en su maldad fue tan malo, pero tan malo, llegó a una situación de no retorno que el Señor tuvo que también hacer un juicio. No esperemos, hermanos, que lleguemos a esos tiempos, ¿no es cierto?, en el que no podamos dar vuelta atrás. Vamos a seguir avanzando. El ítem 88 dice, en nuestra época existen los mismos pecados que los que trajeron en la ira de Dios en los días de Noé. Los hombres y las mujeres llevan ahora el comer y el beber hasta la glotonería y la embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y condujo a una corrupción general hasta que su violencia y sus crímenes alcanzaron el cielo y Dios lavó la tierra con su contaminación moral por medio del diluvio. Así como en los días de Noé, eh, estamos en este tiempo, queridos, en un tiempo muy solemne en el que tenemos que despertar. Estamos a lo mejor durmiendo. Despertemos, queridos hermanos. Este es el momento, nos queda tan poco tiempo para prepararnos. Es tiempo, el tiempo es hoy. Vamos a seguir avanzando. Cristo nos ha dejado aquí una lección de las más importantes. Él nos estimula la indolencia en su enseñanza. Su ejemplo fue lo opuesto de esto. Cristo era un obrero ferviente. La suya fue una vida de abnegación, diligencia, perseverancia, industria y economía. Él quiere presentar delante de nosotros el peligro de hacer del comer y beber lo más importante. Revela el resultado de ceder a la complacencia del apetito.
Las facultades morales son debilitadas, de manera que el pecado no parece pecaminoso. Los crímenes son tolerados y las bajas pasiones gobiernan la mente, hasta que la corrupción general elimina los buenos principios e impulsos, y Dios es blasfemado. Todo esto es resultado de comer y beber en exceso. Esta es precisamente la condición que Él declara que existiera en ocasión de su segunda venida. Queridos hermanos, esta es una realidad triste, es un hecho concreto. ¿Qué evidencia más necesitamos? El Señor nos está dando la oportunidad. Cariñosamente nos está llamando a que nosotros podamos hacer cambios en nuestra vida, reformas, reformular nuestra forma de actuar, de ver las cosas, de alimentarnos, de obtener, no solamente para nosotros, sino nosotros también que tenemos hijos pequeños, tenemos que enseñar a nuestros hijos pequeños que también deben educar sus formas de adquirir alimentos, de forma de comer, beber, vestirse, ¿no? Sí, esa es la clave. Vamos a seguir avanzando. Ya nos queda poco. ¿Serán amonestados los hombres y mujeres? ¿Apreciarán ellos la luz o llegarán a ser esclavos de apetito y las bajas pasiones? Cristo nos presenta algo por lo cual afanarnos, que es más elevado que meramente lo que hemos de comer, lo que hemos de beber o lo que hemos de vestir. El comer, el beber y el vestirnos son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes, se hallan entre los pecados notables de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Tiempo y dinero, energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, se malgastan en innecesarias superfluidades del vestido y en excesos propios de un apetito pervertido que disminuye la vitalidad y trae sufrimiento y decadencia. Es imposible presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios cuando está lleno de corrupción y enfermedad debido a nuestra propia indulgencia pecaminosa. Queridos amigos y hermanos, es un hecho. Lamentablemente nos creemos propios, nos creemos suficientes, nos creemos eh, que tenemos todo para nuestra complacencia. Incluso erradamente algunos manifiestan, no, no, la vida es corta, vivámosla, pero la vida es corta por causa del pecado, por causa de la muerte de un extraño, de algo que no estaba en el corazón de Dios, ¿no? Del pecado. Em, Pongamos esto en conciencia, hagamos eh, cambios en nuestro estilo de vida, pero racionalmente, por amor. Vamos a seguir avanzando, ya queda poco, se acabó. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche. Vamos ahora a seguir con el tips de salud que nos trae nuestra querida hermana. Adelante, hermana. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana, pero antes, mis hermanos, quisiera, bueno, hacer un comentario acerca de lo que nuestro hermano decía. Qué importante es saber qué cosas no debemos comer, eh, porque la maquinaria esta que Dios hizo, este cuerpo lo hizo perfecto y nos dio instrucciones de cómo debíamos cuidarlo, pero también es importante saber que no debemos comer cosas en exceso. A veces no solamente pecamos en eso de que, a ver, dejamos de comer las cosas que nos hacen mal, pero comemos en exceso las que nos hacen bien y ahí también nos estamos perjudicando. Tenemos que tener en cuenta eso también. Hermanita Videli, bienvenida. ¿Qué tema nos trae hoy? Hola hermanita, ¿cómo está? También saludo a mis hermanos que están conectados en esta hora. Habíamos estado hablando de sodio y repasamos también el tema del endulzar, hablamos del azúcar, ¿verdad? Y me acuerdo que les mencioné que les iba a traer alternativas para endulzar que no fueran dañinas para nuestra salud, porque
vamos a tratar de ser lo más realista en nuestros tips de salud y dar soluciones. Muchas veces hablamos de lo ideal, pero muy inalcanzable para aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces, mi idea también es poder llegar a ustedes con tips que sean fáciles para que podamos hacer una realidad poco a poco y cambiar realmente nuestros hábitos. Entonces, vamos a compartir acá el PPT que les traigo respecto de qué es lo mejor para endulzar. ¿Ya? Ese va a ser el tema entonces. Y vamos entonces a compartir acá. Acá ya lo tengo. ¿Qué es lo mejor para endulzar? Muy bien. Entonces, ya habíamos conversado y ustedes que les gusta la salud ya saben muy bien que el azúcar no es la mejor de las opciones para endulzar nuestros alimentos, nuestras preparaciones. El azúcar es mala para nuestra salud y no la necesitamos, no así como hablamos la semana pasada respecto de la sal. El sodio sí es necesario en su justa medida para muchas funciones del sistema nervioso y para nuestro cuerpo. No podemos tener una dieta cero sal, pero sí podemos vivir saludables con cero azúcar. Es una diferencia. Pero como no podemos tampoco pensar que vamos a tener cero azúcar en nuestra dieta, es un tema de sabor y es un tema de que muchos alimentos tienen incorporada azúcar, yo quiero darles también un tips para saber cuál es la mejor opción. Primero que nada, debemos saber que el azúcar en su alto consumo nos puede producir obesidad, nos puede producir diabetes tipo 2, que es la diabetes que se produce por los malos hábitos alimenticios, lamentablemente, porque a veces decimos es hereditario. ¿Qué es hereditario, hermanos? Porque uno dice, mi mamá tuvo diabetes, mi papá, mi abuelita, mi hermano, yo voy a tener diabetes tipo 2 también. Pero fíjense que lo que se hereda no es en sí la enfermedad, lo que se está heredando son los hábitos alimenticios. Si usted tuviera otros hábitos alimenticios, aunque toda su familia tuviera diabetes tipo 2, a usted probablemente no se le generaría. Tendría una predisposición, pero usted al hacer cambios grandes en su dieta, quizás nunca la tenga la enfermedad. Y se lo digo por caso bien cercano, porque en la familia de mi esposo muchos tienen diabetes y él, como ha hecho grandes cambios, él hasta el día de hoy no ha generado la enfermedad. Así que esos son pruebas también de que no siempre es porque mi mamá la tuvo, mi abuelito, yo lo voy a tener. Tenemos que tener claro también eso. También puede producir osteoporosis el consumo alto de azúcar y enfermedades cardiovasculares, entre otros males, ya porque el azúcar es llamado como el veneno blanco de la alimentación. Ahora, ¿por qué es mala? Ya vamos a hablar por qué es mala, porque el proceso, sobre todo del azúcar refinada, es que al refinar el azúcar, nosotros le estamos quitando todo lo que es nutritivo, porque esto viene de la caña de azúcar. En el fondo no debería ser tan dañina, pero como se hace bajo un proceso químico, el refinamiento, ya eso es perjudicial y le estamos quitando todo lo que son los minerales que podría traer. O sea, en el fondo es algo vacío, es un alimento vacío y químico, por eso es dañino. Aquí la siguiente página, que espero que se estén cambiando, hermanos, cualquier cosita me avisan. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primeramente, es ideal que disminuyamos la cantidad de azúcar o edulcorantes. Sería ideal, si usted consumía 2 cucharitas, 3 cucharitas de azúcar, baje a la mitad. El próximo mes baje una cucharita, no sé, póngase metas respecto de su salud. También es recomendación usar preferentemente edulcorantes no nutritivos. ¿Ya? Ahora lo vamos a comprender porque vamos a avanzar. El azúcar resulta adictivo, que ese es otro problema del azúcar, no solo el daño en exceso, sino que también se vuelve una adicción cuando usted empieza a hacer cambios en su hábito alimenticio, disminuyendo grandemente el azúcar, usted tiene sintomatología como si estuviera dejando una droga. El cuerpo le empieza a pedir el azúcar, es increíble, pero una vez que pasa eso, su cuerpo ya empieza a acomodarse y a tener signos de mejora. Vamos a avanzar. Ahora vamos a lo que queremos compartir. Edulcorantes no nutritivos sin calorías, es lo ideal. Vamos a hablar los que existen de origen natural y los que se han hecho artificialmente para ofrecer al mercado, ¿ya? Primero está la stevia. Es un edulcorante sin calorías de origen natural, lo agregamos porque es una opción. Vamos a ir viendo las alternativas y después les voy a decir cuál es el ganador para usar, ¿ya?
También tenemos este fruto, bien extraño su nombre, se llama luo hanguo, y es un fruto de una planta, pero ya es más inalcanzable para nosotros, pero está aquí en el listado porque es una alternativa para endulzar de forma natural y sin calorías. Luego tenemos yacón, que es una especie de tubérculo que también endulza y se utiliza en las preparaciones alimenticias. Ahora de origen artificial que ha hecho el mercado para ofrecernos alternativas, pero están hechos de forma química, ¿ya? Así que los coloco, pero no los estoy recomendando, ¿ya? En primer lugar, la aspartamo y sacarina. Aspartamo es el que menos voy a recomendar. Es un endulzante hecho de forma artificial en un laboratorio químico. Y este ingrediente, para que ustedes sepan, está en muchos alimentos. Es el menos recomendado y el que más está en los alimentos procesados, estoy hablando. Fíjese que usted en el supermercado voltea un producto y va a decir aspartamo. Entonces, trate de escoger aquellos que no tengan esta palabra porque ha sido comprobado que es altamente cancerígeno. También está la sacarina. No sé si se recuerdan que la sacarina fue lo primero que se utilizaba cuando alguien tenía diabetes, no podía consumir azúcar y estas pastillitas blancas eran muy famosas. Resulta que después descubrieron que también era cancerígena. La sacarina no es buena para nuestra salud. Y también está la sucralosa, que es otra opción que nos ofrece el mercado para endulzar, pero está hecha de origen artificial. Entonces tampoco es recomendable. Avancemos. Edulcorantes ahora nutritivos que son con calorías, ¿ya? Pueden ser de origen natural, sí, pero tiene que considerar que tiene calorías. Entonces, igual no puede consumirlos tanto, porque o va a incrementar obesidad u otra enfermedad que hay que tener de cuidado. Ahí hay alguien con el micrófono abierto, hermanos. Le voy a pedir que por favor lo cierre, lo mutee, o ahí mi hermanita administradora o algún hermano que lo haga para que no haya distracción y Estoy podamos seguir intentando con el... sumarlo, pero no puedo. Marita Nancy, no sé si Ah, puede cerrar su micrófono. no se preocupe, voy a seguir, espero que se esté escuchando bien. Bien, acá tenemos los edulcorantes nutritivos con calorías, entonces aquí tenemos una serie que, por ejemplo, está la melaza o miel de caña, que podemos endulzar con él, pero como les decía, tiene calorías. Si usted está en un plan de bajar de peso, no van a ser recomendables porque son altos en calorías. También tenemos la panela en formato así como parecía al azúcar, y también en estos trozos, estos cuadritos. De ahí viene la chancaca también, es como de la familia. Azúcar integral negra o rubia también es una forma de endulzar, pero tiene calorías. El sirope de arce, que es digamos, se saca de la savia del árbol, este endulzante también es natural, con calorías. Sirope de agave es lo mismo, pero de una planta, se saca este extracto. Tenemos también la algarrobina, que se saca de un fruto de esta planta para endulzar. También tenemos el arrope, que es similar a la algarrobina, también endulzamos con esto, y tenemos la miel de abeja, que tiene hartas propiedades, pero es muy calórica, ¿ya? Esa hay que tener en consideración, porque sirve para endulzar, pero tiene hartas calorías también. Entonces, aquí seguimos con el sirope de maíz, que es un endulzante también en forma de jarabe, y puse al último, porque es la última opción, el azúcar blanco refinado, como les decía, es la última opción y es la más utilizada, vean ustedes. Entonces aquí yo les di una serie de alternativas que podemos utilizar para endulzar, donde la más mala es el azúcar blanco refinada y es la más vendida. Ya ustedes tienen que analizar esto para ir haciendo cambios. Ahora, yo les dije que al final del tips le iba a decir, dentro de todas estas opciones que les mencioné, cuál era la mejor. Y la ganadora, en primer lugar, medalla de oro, es para la stevia. La stevia es el edulcorante más utilizado cuando queremos cuidar nuestra salud porque es 0 calorías y es totalmente de origen natural, 100%. Busque la stevia orgánica, natural, y usted puede endulzar sin tener miedo de nada, porque no va a hacer daño a su salud. Si usted no puede dejar el sabor dulce, porque en el fondo es eso, prepare con stevia, endulce sus tés o cafés con stevia, ya no utilice, por ejemplo, azúcar, puede reemplazar por stevia y sabe,
Es un poco más cara, es verdad, pero es eterna, dura muchísimo porque endulza, vienen los frasquitos, es bien refinada, es como un polvito blanco, la más natural, y puede utilizar una mini cucharita y se necesita una sola para endulzar una taza, o sea, le duraría mucho. Ya es lo más recomendable estudiado, la stevia, que es una planta en el fondo, y si usted la busca 100% natural y orgánica, usted puede utilizarla sin ningún inconveniente para endulzar sus preparaciones. Ese es el consejo de qué podemos hacer para endulzar nuestros alimentos, nuestras preparaciones. Considerémoslo, hermanos, porque el azúcar es muy dañina. Yo les dije que en el fondo en el cuerpo deja un residuo ácido cuando la consumimos en exceso, y ese residuo ácido queda ahí hasta oxidarse, hasta crear problema al ambiente celular. La célula se empieza a enfermar rodeada de esto, y luego esa célula decide convertirse en una célula cancerígena, porque una célula cancerígena es simplemente una célula que ha tratado de sobrevivir al medio hostil que usted le ha provocado. Porque nosotros, cuando nos alimentamos mal o comemos en exceso lo que hace mal, ejemplo, azúcar, estamos creándole un medio hostil a nuestro cuerpo. Está tratando de sobrevivir con lo que usted consume. ¿Y cuánto tiempo puede sobrevivir sus células sanas a lo que usted le da? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser mucho tiempo, menos tiempo, pero esa célula se va a convertir en cancerígena por eso en algún momento. A menos que usted haga los cambios que en estos tips de salud yo les estoy enseñando a usted, y también estoy enseñándome a mí misma, aprendiendo para mejorar mi salud y la de mi familia. Espero que les haya gustado el tip de hoy, y si tienen alguna consulta, estoy aquí disponible. Gracias, hermanos. La pregunta es lo siguiente. ¿Stevia en qué formas viene? ¿Harina, planta o otro? ¿Y dónde vende? Sí, mire, es interesante porque cuesta encontrarla, pero no tanto. Hay que empezar a buscar en Mercado Libre y stevia. Viene en un formato, la mayoría, la que es natural, como en un polvito blanco, en un tubito cilíndrico, dice stevia natural 100% orgánico, búsquelo y ahí sale. Tiene un valor determinado, pero dura mucho. Yo le digo que para endulzar sus tecitos, uno cuando come, no sé, realmente endulza bastante. Usted va a ver que con un poquito es suficiente y es sano. Lo venden en ese formato. También lo venden en el supermercado en gotitas, en líquido, pero ahí le recomiendo que elija aquel líquido más oscuro. Ya significa que es el más, digamos, natural. Ya cuando el líquido es muy transparente es que la han procesado mucho ya. Entonces, stevia en gotitas, pero que sea líquido oscuro. Ahí sí estamos bien. Y si no, en el formato más natural, que es en polvito. En internet lo venden, en el supermercado no hay. O en farmacias naturistas también puede consultar. Hermana, muy buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches, hermana Mónica. Sí, efectivamente venden en las farmacias, yo a veces lo consumo también. Hablando del azúcar blanca, me dicen que es mucho más dañino que el azúcar rubia. ¿Es así, hermana? Porque tiene Em, mucho más proceso. Sí, es la más mala de todas. Es que para que llegara blanca, imagínese todo el proceso químico que hicieron y la dejaron sin nada. La azúcar rubia está un poquitito mejor que la blanca, pero tampoco yo la recomiendo tanto. O sea, al final sigue siendo lo mismo, solo que con unos 2 procesos menos. Pero tampoco es tan saludable. Siempre va a ser mejor la stevia. Dentro de las alternativas, tratemos de buscar la stevia. La azúcar rubia es un poquito menos, pero sigue siendo azúcar refinada de alguna manera. Ok, hermana, gracias. De nada. Hermanito, una pregunta. Mi esposo en este momento está con un hipo, pero prolongado, ya como 2 horas. ¿Qué es lo que debe de hacer para que le pase? Está con hipo. Sí, Sí, hermana. sí. Mire, lo que yo he visto que hace mucho es beber agua. La verdad es que el hipo es una reacción natural del cuerpo. No sabría decirle por qué se puede prolongar tanto, pero yo he visto que el consumo de líquido como que baja esa distensión que se produce, puede relajar y puede hacer que pare. Ya, porque se acuerdan que antes se decía que hay que asustarse para que se pare. Esos son mitos.
pero yo sé que el consumo de agua ayuda bastante. La verdad es que no sabría decirle algo más sobre eso, hermana. Espero que se le pase a su marido. Anita. Sí, hermana, gracias. Voy a hacer que beba más agua. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hermana Hermana, Nancy, tal vez a su esposo puede caer bien una cuchara grande de aceite con limoncito, gotas de limón y toma en las mañanas. Y Eso va a ser hermanito, gracias. Aceite de oliva. de aceite de oliva, una cuchara grande en ayunas con gota de limón. Otro, otro puede ser un poco de agua tibia en las mañanas con un poquito pizca de sal y limón. Tres Y cositas. hermanito Celso. Otro puede ser también aceite de aceite oliva y con carbón activado. Eso también. Así que tres alternativas tienes, hermano. Y hermanito Celso, muchas gracias. Hermano, Hermanitos, buenas noches. perdón, ¿quién Ay, habló? perdón, Sandra. Hermana Sandra, buenas tardes. Buenas noches, así rapidísimo. Mi mamá compra la stevia en hojitas de stevia, y ella hace hervir, o sea, el agua hervida la tiene con la hoja de stevia, ya está dulce ya, y tú solamente le pones lo que vas a consumir, ¿no? Porque ya es agua con azúcar, ya es agua azucarada. Y yo, por ejemplo, no lo hago, ¿no? Pero es lo más natural, creo. Las hojas de stevia naturales. Eso, hermanita. Si tiene Gracias, el hermano. acceso a las hojas, mejor aún. Siempre que nos acerquemos al origen, a lo más natural, va a ser mejor, hermana. Así que excelente lo que puede hacer ahí. Ojalá pudiéramos comprarla. Hermano Marcelino, ¿usted iba a consultar algo? sí, ¿qué pasa con nuestro organismo si no consumo azúcar y mi paladar ha sido disciplinado, educado para ya no consumir azúcar? ¿Mi organismo va a tener alguna deficiencia, algún malestar, alguna cosa que me va a hacer daño? Te va a enfriar, hermano. De primera instancia puede que tenga una crisis curativa, porque cuando uno hace cambios de salud importantes, se produce como una sintomatología, como cuando alguien deja de hacer algo que por años hace y el cuerpo es como, en palabras populares, el cuerpo se queja y se queja con algún malestar, pero eso es muy momentáneo porque después viene la mejora y la purificación del cuerpo en base al cambio. Y eso es la obtención de la salud. Mucha gente se asusta con la crisis curativa, dice, uy, dejé esto y me sentí peor, y vuelven al consumo, y eso es un error. Solamente el cuerpo se quejó de que dejó algo que por años hacía, pero en realidad es una crisis momentánea y luego viene el proceso de desintoxicación y de curación definitiva del cuerpo. Nada malo le puede pasar por dejar algo que no necesitamos en lo absoluto. Solo sería salud, solo proporciona salud. Amén, hermano, está correcto. Bien, hermanitos, ha sido una linda jornada con temas muy interesantes. Agradecemos a nuestro hermano Enoch, a nuestra hermana Dinelli por su, por su tiempo, ¿cierto? Por enseñarnos estas cosas. Y bueno, les dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Hermanita Dinelli, ¿usted nos podría despedir en oración, por favor? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora de aprendizaje, por estos momentos de compartir el libro, aquel que nos dejaste, Señor, a través de nuestra hermana Elena de White, para inspirarnos a hacer cambios para el bien de nuestra salud. Gracias por compartir también estos tips que nos sirven para ir adecuándonos, cambiando hábitos y obtener mejor calidad de vida, Señor. Y le pedimos finalmente que nos pueda ayudar con esto para que cada día podamos hacer pequeñitos cambios, Señor, en nuestro beneficio. Yo sé que usted nos va a bendecir grandemente por buscar estar mejor, por cuidar nuestro templo, Señor, porque finalmente eso nos llevará a una mejor comunión con usted. Estaremos menos contaminados, nuestra mente estará más despejada, Señor, para obtener
su sabiduría, Señor, y también, ¿por qué no, sus mensajes para este tiempo, Padre? Le rogamos que nos siga acompañando, que se puedan dar más instancias de aprendizaje, Padre, y que bendiga enormemente al número de personas que se conecta, porque ellos demuestran un interés especial por la salud de nuestro cuerpo y también por la comunión con usted, Señor. Todo esto lo agradecemos y le hemos pedido en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén, hermana. queridos Feliz hermanos. semana. Bueno, Que el Señor les bendiga grandemente. Nos despedimos, hermanos, ya por la hora. No voy a poner el himno final. Así que nos despedimos y sería hasta mañana los que nos reunimos a estudiar la escuela sabática y ya hasta la próxima semana aquellos que nos acompañan en esta parte de la buena salud. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao. Hasta Muchas mañana, hermanita gracias, hasta Mónica, y mañana. muchas bueno, gracias por nuestra hermana por lo que nos enseña pro salud. Gracias, hermanita, que Dios la bendiga. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermanitas. Buenas buenas noches noches a todos. Voy a cerrar la sala.